Muy bien, buenos días, ¿cómo están, hermanos? Sí, con una hora menos de sueño. ¿Sí? ¿Me escuchan? Familia Sudán, ¿me escuchan? ¿Cómo está, hermano Víctor? Muy buenos días, ¿me escucha usted bien? Sí, súper bien. Ya, muy bien, entonces era para comprobar eso. Bendiciones. Muy buenos Amén. días, bendiciones también para ustedes, gracias por cambiar la hora, No se escucha. conectarse. Sí, lo hicimos temprano, anoche. Ya, muy bien. Tenemos también ahí hermana Miriam, hermana Bristela y se van a seguir agregando. Buenos días a ustedes. Espero que puedan escuchar, que tenían problemas con el audio. Ahora sí, hermana Miriam. Muy bien. Bueno, ya estamos en nuestra clase. Vamos a orar al Señor y ahí serán agregando otros hermanos también para poder estudiar juntos en estos minutos lo que es el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces ahí tenemos, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio, a través de esta aplicación de Zoom. Gracias por los hermanos que se van a ir conectando también. Oramos para que sea una bendición, sea práctico también para nuestra vida en esta mañana y a través de tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro que nos guía a la verdad, podamos entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces tenemos allí la epístola a los Gálatas, ¿ya? Y tenemos el autor, Pablo, la fecha cuando se escribió esta epístola de Gálatas, año 53 al año 55, perdón, después de Cristo, yo me equivoqué acá y puse antes de Cristo, es después de Cristo, así que lo tengo que corregir allí en el apunte. Bueno, el punto, el tema principal de la carta es la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Este libro de Gálatas tiene muchos paralelos con lo que es Romanos, que también lo estudiamos hace algunas semanas, y es una carta mucho más breve, pero también en la parte doctrinal abarca lo que tocaba también el libro de Romanos en una forma más amplia, y en la justificación a través de la fe solamente, la fe en Jesucristo, y por la fe en Jesucristo también uno obtiene la libertad, uno también recibe el Espíritu de Dios en su vida. Y el Señor es quien nos hizo libres, ¿ya? Y esa libertad que tenemos en Cristo, dice Gálatas, que no es para vivir como queramos, no es para ser liberales, sino que es para servir a nuestro prójimo y en obediencia al Señor. La menciona allí también a estos hombres que estaban metidos dentro de la iglesia, allí en Galacia, ¿ya? Galacia podríamos pensar que es esa región del Asia Menor, una región más hacia el norte, eh, no plenamente tal vez definida qué ciudades o lugares incluía, pero allí es donde Pablo también ministró en algunos de sus viajes misioneros. Y allí estaban estos judaizantes, quienes eran, vamos a ver también después con más detalle, que eran judíos inconversos o también algunos judíos creyentes, pero que no entendían todavía las doctrinas referentes a la iglesia, ya las doctrinas entonces que va a explicar el apóstol Pablo. Estos judaizantes estaban embaucando entonces a los Gálatas y también los habían llevado a un punto de confusión en el que estaba en peligro la fe de estos hermanos, porque ellos estaban a punto de retroceder al antiguo sistema de la ley, ¿ya? Al antiguo régimen de la ley
de Moisés, cómo viven los judíos hasta el día de hoy, y ellos salir o dejar a un lado la gracia de Dios, el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje que predicaba el apóstol Pablo y que predicamos nosotros, ¿ya? En el día de hoy, porque es el mensaje que el Señor Jesucristo mismo le reveló al apóstol. Vamos a ver en esta carta, el apóstol Pablo no aprendió este mensaje de los otros apóstoles, sino que él lo recibió directamente del Señor resucitado. Seguimos avanzando. Ahí había mención, voy a leer ese par de versículos de Gálatas capítulo 5 y versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces era peligroso el sentido de que estos hermanos habían dejado de mirar el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón y la limpieza de nuestros pecados, y ellos estaban sometiendo a reglas, a mandamientos, a doctrinas entonces también de los judaizantes. Y después capítulo Romanos también, capítulo 7 y versículo 6, dice la palabra de Dios allí en ese pasaje: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que entonces estos creyentes de Galacia estaban en esa lucha, en ese conflicto, dejando de lado la gracia de Dios que los había salvado y queriendo volver a esclavizarse en el sistema antiguo de la ley. Bueno, dice ahí el bosquejo de Gálatas, introducción, capítulo 1 al 10, importante esta introducción también. Luego tenemos argumentos personales del apóstol para defender el evangelio. Después tenemos argumentos doctrinales para la defensa del evangelio, y hasta allí llegaríamos en el día de hoy. Y después, para la próxima semana, seguir abarcando más de ese punto 3, y en el punto 4, argumentos prácticos para defender el evangelio, y finalmente la conclusión e instrucciones del apóstol Pablo, que hasta el final del libro él no hace una mención de saludos personales como en otras cartas, porque él todavía sigue haciendo allí recomendaciones a estos hermanos. Vamos a ver entonces también en esta introducción, que es breve, ¿ya? Y no hay saludos, y aunque hay un saludo inicial, allí vemos en el capítulo 1 y versículo 1 lo siguiente: entonces, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay un saludo inicial, no hay elogios ni expresiones de aprecio, de cariño, como en otras cartas, donde Pablo se extiende más y dice: haciendo memoria de ustedes, o recordándoles en oración, etcétera. Aquí Pablo usa de severidad para que los creyentes pudieran reconocer el error y huir del peligro en el que se encontraban. Entre paréntesis, como leí en el versículo 1, allí habla de su apostolado, que no es de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aunque Pablo no fue discípulo del Señor, pero había recibido el apostolado de parte del Señor Jesucristo resucitado. Ya él tuvo un encuentro con Jesucristo yendo camino a Damasco, que él le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo en ese momento, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces él tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, que está allí en el cielo, en la gloria del Padre. Y él mismo fue quien le reveló y quien le llamó al apostolado, y quien le reveló el mensaje que él debía predicar.
Bueno, el tema central de la carta se menciona en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Voy a leer allí. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el tema central. Entonces, Cristo se entregó con una causa. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Cristo se entregó por nuestros pecados. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Ya? Entonces, la voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas, que disfrutan de la libertad en Cristo, aunque estamos en tiempos malos en nuestro mundo, en el día de hoy, pero el Señor nos libra entonces de la influencia también de ese mundo malo y pecaminoso para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Ya tenemos una causa, Cristo se entregó con una causa y también con un propósito, como dice el versículo 4, y todo sea para la gloria de Dios, ya por los siglos de los siglos. Ahí está entonces el propósito o el tema central de esta carta de Gálatas. Muy importante, la situación que obligó a Pablo a escribir la carta y es un resumen o síntesis de la situación de estos hermanos de Galacia. Se observan los versículos 6 al 10. Aunque se estaban alejando, ellos aún se podían rescatar. Ya eso es lo que está tratando versículos 6 al 10, en la situación de los hermanos allí en Galacia. Dice versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces eso le causó admiración, está perplejo el apóstol de que ellos al poco tiempo que él les había conocido a través de su ministerio, predicándoles allí en persona, y ahora a través de esta carta, él está maravillado, perplejo de que prontamente ellos se estaban desviando de la verdad, del mensaje que él les predicó, la gracia de Cristo, ¿ya? El evangelio de la gracia de Cristo, pero ellos estaban ahora prestando atención a un evangelio diferente. Realmente no existe un evangelio diferente. El evangelio es uno solo, solamente que hay personas, malos obreros o falsos obreros y apóstoles, falsos maestros que estaban ya en ese entonces pervirtiendo, ya que estaban mezclando el evangelio con otras cosas, que no es lo que nos enseña el mensaje del evangelio de la gracia de Cristo. Bueno, por la gracia de Cristo, dice allí, el segundo punto es la esencia de la buena noticia que llama. Fuimos también nosotros llamados a propósito a ese evangelio de la gracia de Cristo. Ellos estaban despreciando o tomando en menos esa gracia que salva y santifica. No solamente la gracia de Cristo nos lleva a la salvación eterna, y el perdón de nuestros pecados, sino también a la santificación práctica y diaria que el creyente debe vivir en este mundo. No hay un evangelio diferente, ¿ya? Ese evangelio que ellos estaban escuchando diferente, o del griego hétero, de otra clase o especie, entonces es lo que ellos estaban prestando atención. Ellos pensaban, estas personas, los judaizantes, que serían justificados por la fe y además por guardar u observar lo que la ley dice, la ley de Moisés. Entonces, partiendo por lo más importante que ellos defendían era la circuncisión. ¿Ya? Ellos decían entonces que una persona que era un gentil, que si para ser salvo ellos debían ser circuncidados. Es lo que vamos a ver ahí en el pasaje de Hechos capítulo 15. Bueno, ellos pensaban que así se justificaban o lograban la salvación delante de Dios. También pensaban que la santificación era a través del cumplimiento de esa ley de Moisés. De esta forma llegaban a un evangelio diferente
al mezclar la ley y la gracia. Y la ley y la gracia son dos cosas distintas, son dos periodos entonces de la historia de cómo Dios entonces ha tratado con el ser humano. Es en primer lugar cuando Él a través de la ley de Moisés dejó allí los reglamentos, las ordenanzas para esa nación, para ese pueblo, pero aún así la salvación siempre ha sido por la fe. Y eso va a quedar demostrado también una vez más, como enseña Romanos en Gálatas. Es a través de la fe que ejercieron hombres de Dios como Abraham, y Abraham vivió muchos antes que apareciera la ley de Moisés. Bueno, y la gracia de Dios, que es la bondad de Dios que se ha manifestado, ¿ya? Para con todos los hombres, dice Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, o sea, la bondad de Dios, ¿ya? Y el tercer punto, en realidad no hay otro evangelio, sino que había quienes los perturbaban y pervertían la verdad, ese mensaje del evangelio. Estos eran los judaizantes, algunos de ellos eran judíos inconversos y otros habían creído, pero no tenían conocimiento de las doctrinas de la iglesia y del mensaje de la gracia de Dios que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Aún los mismos apóstoles no entendían esto al comienzo. ¿Recuerdan? El mismo apóstol Pedro tuvo que el Señor enseñarle que Dios no hacía de ahora en más, desde ese momento en adelante, Él ya no hacía más distinciones entre judíos y gentiles, sino que el Señor había creado ahora un nuevo cuerpo que era la iglesia. Y entonces tanto judíos como gentiles eran parte de la iglesia, ya no había barreras, no había divisiones entre judíos y gentiles. La iglesia está compuesta entonces de todas las personas que han creído y han recibido a Jesucristo por la fe en Él. Bueno, en Hechos 15 dice, versículo 1 al 5, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Estamos mencionando aquí que Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía, un poco más al norte de Jerusalén, pero algunos creyentes de la iglesia en Jerusalén habían llegado a esta iglesia en Antioquía. Y leo nuevamente, versículo 1 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está el asunto. Ya estaban diciendo, ustedes les falta algo, tienen que cumplir con lo que enseñó Moisés, deben circuncidarse. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿ya? Entonces había gente sincera que había creído en el evangelio, pero aún así seguían confundidos y enseñaban el apego a las leyes, a la ley de Moisés, perdón, ¿no? A cumplir con la ley de Moisés y el rito de la circuncisión. Dice versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ya? Y allí es ese motivo que se habla en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos tenemos esta mención, ¿ya? Y solamente allí para hacer referencia general, versículo 7 de Hechos 15, también Pedro habla de su experiencia con la familia de Cornelio, ya como Dios también escogió a los gentiles, dice el apóstol Pedro, ya. Después
ellos, por lo tanto, también recibieron el Espíritu Santo, así como los judíos. Y dice versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Ya? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ya? Ahí está la declaración contundente también de Pedro de que es por la gracia del Señor Jesús y no por cumplir con ese yugo que tenían impuesto los judíos de la ley de Moisés. Bueno, y ahí después en el versículo 12 en adelante Pablo y Bernabé hablan y cuentan también entonces su experiencia. Versículo 19, repasando ahí en Hechos 15, allí entonces se toma una decisión después de escuchar estos testimonios de Pedro, de Pablo y Bernabé, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Quién está hablando acá? Él está, versículo 13 habla de Jacobo, ya que era ahí el anciano principal en la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Y él dice entonces, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de las contaminaciones de los ídolos, ya que era el contexto de los gentiles en las distintas ciudades donde Pablo iba, estaba ese problema de la idolatría a otros ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Ya? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judea que... a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y allí escriben entonces de que ellos no tienen que seguir lo que estaban estas personas comunicando de la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Bueno, dice ahí en la próxima página de nuestro apunte, los judaizantes eran tradicionalistas, ya apegaban a las tradiciones, eran legalistas también, al pie de la letra, buscaban el cumplimiento de la ley, pero vamos a ver que nadie podía cumplir a la cabalidad todo lo que la ley demandaba. Todos somos hallados transgresores de la ley, también va a decir Gálatas. Y ellos eran nacionalistas, es decir, que aquellos que no eran judíos, como los gentiles, ellos también a través de estos ritos les hacían prácticamente convertirse al judaísmo, ya a través de ese rito de la circuncisión. Bueno, y ellos no querían aceptar el nuevo plan de Dios para con los gentiles y la iglesia. Exigían que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Ellos provocaban conflictos, dudas y divisiones dentro de la congregación. Entonces, ya allí tenemos Gálatas 4:17, dice, tienen celo por vosotros, Pablo está escribiendo, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces, realmente ellos querían tener seguidores, ¿ya? Entonces, por eso les obligaban a hacer todo lo que la ley de Moisés demandaba. Y también capítulo 6, versículo 11. Al final, imagínense, ya el apóstol está despidiéndose y sigue haciendo estas aclaraciones en esta carta. Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así que no había una sinceridad de parte de esta gente, sino era un capricho más bien que no querían ellos aceptar. Entonces que Dios tenía un nuevo plan ahora con la iglesia y no había diferencias entre judíos y gentiles. En el versículo 8 del capítulo 1, que estamos allí viendo esta introducción, también menciona algo importante. Hay una hipótesis ahí en el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya esa palabra anatema significa maldito. Ya están destinadas estas personas a ser destruidas. Ya, pero hay un supuesto, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciar un mensaje distinto del que les hemos dicho, entonces sea anatema. Y es una declaración tan contundente, ¿ya? Y tan delicado este punto. Por eso Pablo escribe con urgencia a estos creyentes. Estas personas estaban bajo maldición, los que enseñaban un evangelio diferente, ¿ya? Y cuántas sectas se han iniciado en el mundo en la actualidad también por personas que dicen tener un mensaje de parte de Dios o que Dios les reveló algo, ya sea un ángel o cualquier mensajero. Entonces, asimismo, fue como se originó la misma secta de los mormones, a través de un ángel que dio un mensaje a un profeta para que lo escribiera, ¿no? Y así eso derivó en ese libro de Mormón. Entonces, ese es un evangelio diferente y el Señor ya tiene una sentencia sobre esas personas, ¿no? Que pervierten el mensaje de Jesucristo, de la salvación por la fe en Jesucristo, solamente no agregándole un requisito de cumplir la ley o hacer obras meritorias para ganar la salvación. Hoy en día también nos encontramos con personas que afirman tener una autoridad superior, ya que Dios les puede haber delegado, o también hablan de que ellos tienen la doctrina correcta y plantean sus modos de vida con ritos, ceremonias religiosas, con demandas legalistas a cumplir y de esa forma tratar de agradar a Dios. Nada de esto tenemos en la palabra de Dios y Pablo lo va a aclarar en esta carta. ¿Ya? Nadie puede decir que tiene la doctrina correcta o que tiene una autoridad superior o que su forma de vida es la mejor si no está basado en la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios es nuestra autoridad única y nuestra forma de conducta está basado en lo que los principios de la palabra de Dios nos enseñan. ¿Ya? Muy bien. Tenemos allí también argumentos personales para defender el Evangelio. Su mensaje y apostolado no provienen de hombres. ¿Ya? El mensaje, dice el apóstol, que versículo 11, 1:11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Así que Pablo también hace un repaso de que él también fue un judaizante en su tiempo, ¿ya? Y que él fue sobresaliente, dice versículos 13 y 14, pero Dios lo llamó por su gracia. Allí dice, entonces,
versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, ¿no?, al Señor Jesucristo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allí él va a repasar un poco su tiempo. Entonces dice que Dios lo llamó directamente y le reveló entonces allí el mensaje de Jesucristo, ¿no? Le reveló a su Hijo directamente. Entonces, Pablo no consultó con los otros apóstoles respecto al mensaje que Dios le reveló, pero ellos, ¿ya?, los apóstoles, sí aprobaron el apostolado de Pablo. Ahí en el mismo libro que leíamos en Hechos 15, los apóstoles confirmaron que él había sido llamado por Dios y que el mensaje que él predicaba era el correcto. Entonces ellos no le cuestionaron el mensaje que el apóstol Pablo predicaba. Su mensaje y apostolado fue reconocido en Jerusalén, como leíamos en Hechos 15. El ambiente era de tensión y discusiones. Los apóstoles en Jerusalén no le comunicaron nada nuevo. Ya, eso es importante también recalcar. No le comunicaron nada nuevo y aceptaron su apostolado a los gentiles. Entonces, eso era lo que menciona en estos pasajes del capítulo 2. Voy a leer allí versículo... voy a leer versículo 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio, es decir, a los apóstoles y a los ancianos allí en la iglesia en Jerusalén, que predico entre los gentiles. Ya directamente Pablo fue a Jerusalén pasado muchos años, como termina relatando el capítulo 1. Ya viajó por otras zonas, por otros lugares, estuvo en Arabia, dice versículo 17, después volvió a Damasco, versículo 18, el capítulo 1, pasados 3 años, subí a Jerusalén, ¿ya? Y allí no vio a nadie más de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el mismo Jacobo que leíamos recién en Hechos 15, que era la autoridad máxima en la iglesia allí en Jerusalén. Bueno, por lo tanto, él no recibió ninguna instrucción de parte de los otros apóstoles y ellos aceptaron su apostolado. Versículo 6 dice de Gálatas 2, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación o de autoridad, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ya, es decir, el mensaje que no tiene nada que ver con la circuncisión que enseñaban los judaizantes, como a Pedro el de la circuncisión. Bueno, Pedro, aunque él estaba enfocado en predicar a los judíos, Pablo estaba dedicado a la evangelización de los gentiles, pero el mensaje era el mismo, el mensaje de Cristo resucitado, el nuevo pacto, ya como él mencionó antes de morir en la última cena. Esta sangre, decía el Señor, es esta es mi sangre del nuevo pacto. Está basado entonces el nuevo pacto en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Voy a leer también versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ya? Bueno, allí tenemos entonces versículo 10, se ve su preocupación también por los pobres. Ellos le encargaron entonces los apóstoles que se preocupara de poder levantar ofrendas para ayudar a los creyentes que vivían en la zona de Judea, que estaban en pobreza. Ellos seguramente habían sido, se les habían quitado las propiedades
y no tenían para cubrir sus necesidades, y la iglesia entonces era quien les proveía a estos creyentes que estaban desamparados. Bueno, tenemos entonces también la letra B para terminar. Su mensaje y apostolado fue reconocido en Jerusalén. Letra C, su autoridad fue reconocida al reprender a Pedro. Con esto terminamos. Entonces, Pedro también mostró una actitud de hipocresía en una oportunidad que él fue allí también a visitar a Pablo. Dice versículo 11, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, que era donde estaba allí, donde estaba establecido Pablo y las personas que le colaboraban, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Cuál era el problema? ¿Ya? Entonces Pedro ya sabía, como leíamos en Hechos 15, la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles también, que eran parte de la iglesia. Pablo no se muestra superior a Pedro en este caso, sino subraya el hecho de que ellos tenían unidad de criterios. Pedro sabía que estaba obrando mal, ¿ya? Porque él la compartía libremente con los gentiles, comiendo tal vez allí una comida, pero cuando veía que venían personas desde Jerusalén, desde la iglesia allí, él se retraía y no compartía con los gentiles como lo hacía antes, porque para los judíos era abominación compartir con los gentiles, ¿ya? Las consideraban personas inmundas. Pero Dios ya le había demostrado a Pedro, cuando tuvo la visión de la familia de Cornelio, de que nada es inmundo para Dios si Él lo ha limpiado, ¿ya? Y aún así Pedro estaba actuando con inconsecuencia. Estando en Antioquía compartía con los gentiles en sana comunión y edificación, pero cambiaba su actitud y no lo hacía, ¿ya? O dejaba de compartir con los gentiles cuando había judíos que le estaban observando. El creyente, para terminar, que anda flojo en su fe, ¿no? Que está decaído en la fe, necesita corrección y no darle un ministerio para que se comprometa. ¿Ya? ¿Cuántas veces ocurre esto en la iglesia? Démosle a esta persona un cargo, un ministerio, para que así se mantenga en la iglesia. Y no, es todo lo contrario. El ministerio, el servicio es para aquellas personas que están firmes en la fe, sirviendo al Señor. ¿Ya? Entonces Pedro tuvo que ser allí corregido por el apóstol Pablo. Entonces Pedro, por sus miedos y mal ejemplo, estaba incitando a los gentiles a practicar las costumbres judías, prácticas religiosas que había desechado, que Pedro había desechado, nuevamente las estaba adoptando, ¿ya? Entonces, volver a adoptar costumbres del pasado, cuando ya sabía Pedro que él había sido libertado en Cristo, pero era solamente para no tener a lo mejor la oposición de parte de esta gente que pensaba que todavía los creyentes debían cumplir con la ley de Moisés y agregarle a la fe solamente, a la fe en Cristo, que es el único requisito para la salvación, ellos le agregaban el cumplir la ley y el circuncidarse. Así que, hermanos, dejemos hasta aquí, no tenemos más tiempo. Vamos a dar gracias a Dios. Esta clase igual quedó grabada para compartirla con aquellos que no pudieron estar presentes. Y vamos a dar luego unos minutos allí para iniciar la segunda reunión. Les invito a orar. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque tú nos has hecho libres a través del mensaje de Jesucristo, quien murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Señor, y esa libertad sabemos que es para servirnos por amor los unos a los otros y para hacer tu voluntad en este mundo. Te agradecemos por esta carta de Gálatas y ayúdanos la próxima semana a tener muchos más hermanos conectados para recibir esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces damos ahí unos minutos, sin falta en 10 minutos, 11:20, hermanos, iniciamos ya nuestra reunión. Pueden allí abrir micrófonos y saludarse.